Manlio Fabio Beltrones es quizás uno de los políticos más completos, es más, yo le quitaría el quizás, y esto lo reconocen tirios y troyanos. Y Manlio Fabio Beltrones es precisamente el invitado en turno de este programa Arsenal, que, como usted sabe, semana a semana comentamos los acontecimientos más relevantes que acontecen tanto en el país como en el exterior, en compañía de Paola Barquete. ¿Cómo estás, Paola? Bien, bien. Pues ¿Y ahora cómo está nuestro invitado, Manlio Fabio? Bien, bienvenido. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Pancho. Y viniendo un cumplido de uno de los periodistas más completos, pues entonces ya quedamos empatados. Esto ya pareció ping-pong. Vale, voy a empezar por una frase, ahora que estuve sabiendo que te iba a entrevistar, que encontré en el Facebook, que está en tu página, que dices que lo fundamental en el recorrido de tu vida es la convicción de perseverar en lo que uno quiere para hacer que las cosas buenas pasen. ¿Qué le quieres decir al auditorio? ¿Cómo explicar todo esto? ¿Qué notas que a veces la gente no persevera, se raja? ¿Por qué pusiste eso ahí? Es que cuando no hay convicción en cualquier parte de tu vida, la actividad que lleves a cabo, y no hay una constancia en lo que haces, pues es muy difícil que logres que las cosas buenas pasen, o las cosas que tú crees son buenas para tu profesión, para tu trabajo, para tu país. Por eso es que yo digo que hay que perseverar. Hay algunos que le pueden llamar que la perseverancia la confunden con la necedad. Y yo creo que hay diferencias. ¿Un ejemplo? Pues hay muchos, sobre todo en la política, ¿eh? López Obrador. Tú lo dijiste, ¿no? Pero en ese punto, la perseverancia sí es muy importante en la política como en la vida. Y para que algo suceda, y sobre todo para que las cosas buenas pasen, pues se necesita mucha perseverancia y convicción en lo que estás haciendo. Manlio, recientemente la revista Time saca una entrevista o un reportaje de investigación donde pone a Enrique Peña Nieto como el presidente Enrique Peña Nieto como el Salvador de México. No se le pasó la mano al Time con esa portada, y te lo digo por las reacciones digamos que aparecieron en las redes sociales, donde el presidente, pues la verdad no es muy popular, lo vimos claramente. Háblanos de esto, ¿a ti qué te produjo esta portada? Bueno, al verla reconozco, como todos reconocemos, es inevitable, los que lo quieren al presidente Enrique Peña Nieto, los que lo respetan y hasta los que no lo quieren, tendrán que admitir que este es un presidente que en solo un año, en 12 meses, ha logrado que las reformas más importantes que en este país no habían sucedido, pasen. De tal manera que yo creo que sí, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido el reformador más importante que hemos tenido, ya no digo en el siglo XXI, sino a finales del siglo XX. Sin embargo, ahí me gustaría hacer un pequeño énfasis en la pregunta de Pancho. Lo que está pasando ahorita en los medios de comunicación con el presidente Enrique Peña, pareciera que no concuerda con lo que está sucediendo en las redes sociales o a nivel ciudadanía, en donde se percibe una caída de popularidad. ¿Cómo se explicaría esta parte? Como una paradoja, Paula. La paradoja es que vamos muy bien, pero la gente todavía no lo percibe. ¿Por qué, Manlio? Porque todavía las reformas no aterrizan en lo que debería de ser el objetivo final, que lo será en el transcurso del tiempo, en el bolsillo de los mexicanos. Las reformas son correctas, van en el sentido que todos y el objetivo deseado, pero van a tardar un poco en que éstas se traduzcan en más bienestar para los mexicanos. Quizá eso no lo hemos podido explicar bien. Podría yo decir que a lo mejor algo de la publicidad gubernamental no está funcionando y que no se ha dicho que vamos por el camino correcto y que si perseveramos por ese camino, en muy poco tiempo o en pocos años, las condiciones serán diferentes. Eso lo tenemos que admitir, la paradoja de que el presidente ha hecho lo correcto, pero todavía no es bien apreciado.
¿Ve riesgos, por ejemplo, de que no les alcance el tiempo para que la gente perciba o alcance a percibir estos beneficios que nos prometen antes del 15? Es posible. Yo dudo que antes del 2015 pues tengamos todos los resultados que nos deben de dar las grandes reformas que se han llevado a cabo, pero no tengo ninguna duda que para el 2018 ya las tendremos sobre la mesa en mejores condiciones. Hace poco, fíjate, estaba platicando con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial y yo les comentaba que habría que hacer un alto en el camino y decirles: hay muchos presidentes que han sido reformadores de la Constitución. Sí. Vamos, de 1982 a la fecha es cuando la Constitución ha tenido más modificaciones. Antes del 17 al 82 no hubo tantas modificaciones de la Constitución. Pero en donde más se reformó la Constitución es en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y en el primer año de un sexenio, quien más reformó la Constitución fue el presidente Miguel de la Madrid. Hoy se nota al presidente Enrique Peña Nieto como el que más ha reformado la Constitución, y yo diría que la diferencia es que el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno han planeado perfectamente bien la ruta de las reformas constitucionales necesarias para el país. Si inició apoyando la laboral, es que sabía que necesitaba apoyo para seguir con la de educación. Claro. Y si después de la de educación planeó perfectamente bien la de competencia y la de telecomunicaciones, es porque sabía que tenía que llegar a la de energía. Es importante el apreciar que en esta ruta de las reformas hay ritmo y hay objetivo, de tal suerte que nada es casual. Y quizás aquí también podríamos preguntar justamente el tema de lo que comentábamos sobre aquella entrevista que se le hace a Salinas de Gortari, en donde pregunta, ahora justamente usted decía sobre la estabilidad o inestabilidad que puede generar una reforma, y Salinas decía que para él en algún momento las reformas le causaron una inestabilidad en el poder. Intentos de estabilidad. Exacto, intentos. Es normal, ¿no? Y me preguntaría yo si para el presidente será la misma circunstancia. Es normal, ¿no, Paula? Este tema. Se Cualquier pisan callos. cambio genera resistencias. ¿Por qué? Porque estás tocando ciertos privilegios o algunas condiciones que parecían de normalidad para quienes les iba bien. De tal suerte que quedar inamovible lo que hace es que existan pues muchas revoluciones. Pero mover y hacer cambios generan resistencias. Eso es lo que creo que el expresidente Salinas, pues estaba manejando. Claro. Ahora concretando la pregunta de Paola, yo te preguntaría si las resistencias que en el Times las califican de feroces que hay en contra de algunas de las reformas, esto podría ocasionar de alguna manera, ¿tú ves riesgos de que haya desestabilización? ¿O ves otras condiciones mucho más? Sí, no lo veo para buscar una desestabilización, pero sí observo que muchos de los grupos que durante muchos años pues habían usufructuado estos privilegios, pues obviamente han hecho su mejor esfuerzo para intentar que las cosas sigan igual, aunque nos esté yendo mal. Si queremos salir de la mediocridad en la que hemos estado por muchos años, si quieren 15 o 20 años, con crecimientos que solamente nos han llevado al 2% promedio, lo cual no nos permite vencer la pobreza y menos la desigualdad, tenemos que hacer cambios. Sí. Debe haber reformas, pero insisto, las reformas necesarias, estas que lleven un ritmo y objetivo, no aquellas que sean simplemente posibles. Por eso yo distingo las reformas del presidente Enrique Peña Nieto sobre las que han sucedido en otros sexenios. Llevan ritmo, y además tienen mucha idea, saben a dónde van. Estamos buscando ganar más competitividad,
para que esa competitividad nos traiga inversión y la inversión nos traiga empleo y al final de cuentas el empleo nos traiga pues una lucha verdadera en contra de la pobreza y la desigualdad. La desigualdad y la pobreza no se van a vencer con programas sociales. Los programas sociales son para atender el momento. Pero aquí en México parecía que los programas sociales se habían instalado para permanecer toda la vida, para conservar pobres a los pobres, sí, pero no para sacar a los pobres de pobres. Esa es la diferencia. Ahora, estas reformas de las que nos platica finalmente fueron resultado en su gran mayoría por el Pacto por México, sí, que es otro tema, por supuesto, que podríamos llegar a tocar, porque muchos opinan que fue la envidia de muchas democracias en su momento, cuando funcionaba, pero por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no?, que no se ponen de acuerdo en una sola cosa, pero ahora parece que el Pacto por México ya falleció, ya murió. ¿Qué le hubiera gustado de diferente? ¿Qué le hubiera gustado que se hubiera hecho diferente? Bueno, es que todo por servir se acaba, ¿no? En este caso yo creo que el pacto fue sumamente útil para los inicios de un gobierno como el actual, sí, y que se agotó porque no se ha institucionalizado lo que es el pacto, y de eso yo hablo. La siguiente etapa es institucionalizar el funcionamiento del pacto. ¿Cómo se hace eso? Con los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición que ya estamos viendo en la reforma política electoral, también una reforma constitucional bien pensada, es hacer el gran salto de lo que fue la alternancia para llevarnos a la transición de un régimen político a otro, en donde se reconoce que la pluralidad que tenemos hoy en día y que va a permanecer necesita un sistema político que la haga funcional, de tal suerte que el presidencialismo ultranza que conocimos debe ser cambiado por un presidencialismo que lo apoyen órganos autónomos y las distintas fuerzas que se involucran mediante los gobiernos de coalición. Manlio, antes, lo que pasa es que Paola se me adelantó con el tema, pero yo tenía una pregunta que te iba como réplica de lo que dijiste. Intentaré. Es pregunta obligada, por lo que dijiste. ¿De dónde vienen las peores resistencias a la reforma? Pues de los grupos afectados. ¿Cuáles son los grupos afectados? Pues a ver, si tenemos una reforma de carácter laboral, en buena parte ahí se rompieron ciertas inercias que traíamos desde hace muchos años en alguna parte del sindicalismo que debería de modernizarse. Quiero decirte que al final de la jornada el sindicalismo actuó con enorme madurez y reconoció que deberíamos de hacer. Yo creo que en su mayoría, ¿no? Digo, el más de la gente. Bueno, el más, a eso vamos a entrar. El más duro de los sindicalismos, aquel que piensa que nada debe de cambiar, opuso su resistencia y lo tuvimos en la votación que se llevó a cabo. Luego fuimos a la parte de educación y obviamente el sindicalismo más duro, aquel que tiene una serie de privilegios acumulados, pues hizo su resistencia y con esa estamos todavía batallando, intentando convencerla de que es una nueva ruta para el país en el que a todos nos conviene que la recorramos. Cuando vamos al tema de competencia, pues obviamente algunos monopolios hacen su aparición y dicen esto no es lo que conviene. Mira, ahora que hemos incluso reformado la ley ferroviaria, pues te aparecen también en dos usufructuarios únicos, exclusivos, se llaman monopolios, que dicen eso no es bueno para el país. Y cuando te aparece la de telecomunicaciones, pues también hay algunas resistencias. Afortunadamente en estas todos después dijeron recorramos esta nueva regla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.